Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos tienen al borde del asiento, ¿verdad? Hoy vamos a desgranar algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas turcas. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de esos agradecimientos a Hande Erçel que han encendido todas las alarmas y nos han hecho preguntarnos, ¿es esto amor genuino o simplemente una estrategia muy bien pensada? Sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo. Estos dos actores, Kerem y Hande, nos cautivaron con su química en pantalla, y desde entonces, la línea entre lo profesional y lo personal se ha vuelto un tema de conversación constante. Cada interacción, cada comentario, cada gesto, es analizado hasta el último detalle por sus miles de fans alrededor del mundo. Y es precisamente uno de esos gestos, uno de esos agradecimientos públicos de Kerem hacia Hande, lo que queremos diseccionar hoy. ¿Por qué ha causado tanto revuelo? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es un simple reconocimiento profesional, un saludo amistoso, o estamos presenciando la manifestación pública de sentimientos más profundos? Nuestro objetivo hoy es explorar todas estas posibilidades, basándonos en lo que hemos visto y escuchado, y tratar de entender qué podría estar impulsando estas declaraciones. ¿Se trata de un amor sincero que florece o quizás de un movimiento calculado para mantener viva la chispa de su popularidad, incluso después de que su relación, según los rumores, haya terminado o esté en un punto de inflexión? Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante. Si disfrutan de nuestros análisis, si les encanta estar al día con las últimas noticias y los debates más candentes del mundo del entretenimiento, asegúrense de darle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Ahora sí, vamos a darle a este tema el análisis que se merece. Así que, como les comentaba, estamos hablando de esos agradecimientos públicos de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Para poner un poco de contexto, estos dos actores, quienes compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, desarrollaron una conexión que trascendió la ficción para muchos de sus seguidores. La química que irradiaban en cámara era innegable y esto, sumado a las interacciones fuera del set y a las fotos que compartían, alimentó una legión de fans que soñaba con verlos juntos en la vida real. Con el tiempo sus apariciones públicas, sus menciones mutuas en entrevistas y redes sociales, parecían confirmar la existencia de una relación romántica. Los paparazzi los seguían, los rumores volaban, y cada pequeño indicio era analizado con lupa. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no son estáticas. En algún momento surgieron indicios de que su relación podría haber llegado a su fin, o al menos, que las cosas se habían enfriado. Y aquí es donde entra el foco de nuestro debate. En medio de este panorama de incertidumbre sobre su relación, Kerem Bürsin ha realizado unos agradecimientos públicos a Hande Erçel. Estos agradecimientos no han sido un simple gracias por tu trabajo en la serie, sino que han ido un poco más allá, destacando aspectos más personales, o al menos interpretados como tales por el público. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? Analicemos las dos vertientes principales, amor o estrategia. Por un lado, tenemos la asterisco perspectiva del amor genuino. Podríamos argumentar que a pesar de cualquier posible ruptura o cambio en la dinámica de su relación, Kerem sigue sintiendo un profundo aprecio y cariño por Hande. Quizás han pasado por una etapa, han crecido, han evolucionado, pero el respeto y el afecto mutuo perduran. Los agradecimientos podrían ser una forma de reconocer la importancia que Hande tuvo en su vida y en su carrera, especialmente por la experiencia compartida en un proyecto tan exitoso que los catapultó a nivel internacional. A veces, las relaciones evolucionan. El amor romántico puede transformarse en una amistad profunda y duradera, o en un reconocimiento mutuo de lo que significaron el uno para el otro en un momento clave de sus vidas. Kerem podría estar expresando, de manera sincera, su gratitud por la compañera de trabajo que fue Hande, por los momentos compartidos, por el apoyo mutuo que seguramente se brindaron durante las largas jornadas de rodaje y la vorágine de la fama. Además, es importante considerar el factor humano. Las celebridades, al fin y al cabo, son personas. Pueden tener momentos de reflexión, de querer expresar su aprecio por aquellos que han formado parte de su camino.
Quizás Kerem sintió la necesidad de verbalizar su gratitud públicamente, para que Ande supiera cuánto valoraba su contribución, no solo al proyecto, sino a su propio crecimiento personal. Los agradecimientos podrían ser una manera de cerrar un ciclo de manera positiva, reconociendo la belleza de lo vivido, sin importar si la relación romántica continúa o no. Podríamos pensar en la posibilidad de que incluso si ya no están juntos sentimentalmente, conserven una conexión especial. Muchas parejas que han terminado su relación, siguen siendo amigos, o mantienen un vínculo de respeto y admiración. Si Kerem y Ande han logrado esa madurez emocional, estos agradecimientos serían un reflejo de ello, una celebración de lo que fue y un reconocimiento de la huella que dejaron en sus vidas. Sin embargo, no podemos ignorar la otra cara de la moneda, la asterisco perspectiva de la estrategia. El mundo del entretenimiento es por naturaleza un ecosistema donde la imagen pública, la popularidad y la atención mediática son activos muy valiosos. Y Kerem Bürsin, al igual que Hande Erçel, son figuras que generan una gran cantidad de interés. Los fans de Senkalkam siguen siendo muy activos y la pareja que formaban Kerem y Hande, conocida cariñosamente como Hande Kerem, tiene una base de seguidores muy fiel y apasionada. Mantener viva esa conexión, aunque sea a nivel de conversación pública, puede ser una estrategia inteligente para mantener el interés en ambos actores, en sus proyectos individuales y, de manera indirecta, en la propia serie que los unió. Los agradecimientos públicos, especialmente si son emotivos o destacan aspectos personales, tienen el poder de reavivar la nostalgia de los fans. Pueden generar titulares, alimentar conversaciones en redes sociales y mantener a Kerem y Hande en el radar del público. En un mundo donde la visibilidad es clave, cualquier acción que atraiga atención positiva puede ser vista como una inversión en su marca personal. Pensemos en cómo funcionan los medios y el fandom. Cuando una pareja de celebridades tiene tanta química, los fans a menudo desean que esa conexión trascienda la pantalla. Si la relación pública se enfrió o terminó, pero uno de los actores sigue mencionando al otro de forma positiva, esto puede ser interpretado por los fans como una señal de que algo todavía existe, o al menos que el cariño es mutuo. Esto puede generar esperanza y mantenerlos enganchados. Además, en el contexto de posibles proyectos futuros, o incluso para promocionar trabajos individuales, mantener una cierta conexión con un compañero de éxito previo puede ser beneficioso. Si Kerem está a punto de lanzar un nuevo proyecto, o si Hande está promocionando algo, mencionar a la otra persona de manera positiva puede atraer a sus seguidores conjuntos hacia el nuevo contenido. Es una forma de capitalizar la popularidad y la base de fans que construyeron juntos. Podríamos incluso especular sobre la posibilidad de que estos agradecimientos sean parte de un acuerdo o una estrategia de relaciones públicas, diseñada para gestionar la percepción pública de su relación, ya sea que esté terminada, en pausa, o simplemente en una fase diferente. En la era de las redes sociales, donde cada palabra puede ser amplificada, las declaraciones públicas son herramientas poderosas que pueden ser utilizadas con diferentes propósitos. Ahora, ¿cómo podemos intentar discernir entre amor y estrategia? Es un desafío, lo sé, porque las motivaciones internas de las personas son difíciles de conocer. Sin embargo, podemos observar ciertos patrones. Si los agradecimientos son constantes, específicos, y parecen ir acompañados de acciones que refuercen esa cercanía, podría inclinar la balanza hacia el amor, o al menos hacia una amistad muy fuerte. Por otro lado, si los agradecimientos son esporádicos, vagos, o parecen surgir en momentos estratégicos, la hipótesis de la estrategia podría ganar peso. También es importante considerar el tono de los agradecimientos. ¿Suenan genuinos, sentidos, un poco vulnerables? ¿O son más bien formales, corteses y enfocados en el aspecto profesional? La elección de las palabras, el contexto en el que se hacen, y la forma en que se presentan pueden darnos pistas valiosas. Para ser honestos, en el mundo de Hollywood y de las industrias del entretenimiento en general, es muy común que la imagen pública y las estrategias de marketing se entrelacen con las relaciones personales. No siempre es fácil separar lo uno de lo otro, y a menudo, ambas cosas coexisten. Es posible que Kerem Bürsin esté experimentando genuinos sentimientos de gratitud y aprecio hacia Hande Erçel, al mismo tiempo que, conscientemente o no, su declaración pública genera una atención mediática que también beneficia a su carrera. Quizás la realidad sea una mezcla de ambas cosas. Es posible que exista un cariño real, pero que Kerem sea también consciente del impacto que sus palabras tendrá en su audiencia. La estrategia no necesariamente invalida el sentimiento.
Una persona puede tener un afecto sincero y al mismo tiempo, ser astuta en la forma en que presenta ese afecto al público. Pensemos en lo que Kerem dijo exactamente. Si se centró en la habilidad actoral de Ande, en su profesionalismo, en la química que compartieron en la serie, podría ser más una apreciación profesional. Pero si mencionó momentos personales, aprendizajes compartidos, o la importancia de su conexión más allá del set, entonces la interpretación romántica o de amistad profunda se vuelve más plausible. Y la reacción de Ande también es importante. ¿Cómo responde ella a estos agradecimientos? ¿Con un simple gracias o con algo más elaborado? Su respuesta o la ausencia de ella también puede ser una pista. En última instancia, lo que podemos hacer como espectadores es analizar la información que se nos presenta, considerar las diferentes posibilidades y formarnos nuestra propia opinión. No tenemos acceso directo a sus corazones o a sus estrategias, pero podemos observar, interpretar y debatir. Lo que sí es innegable es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y todo lo que rodea su vínculo, sigue siendo un tema que genera una enorme cantidad de interés y pasión entre sus seguidores. Y estos agradecimientos públicos son un capítulo más en esa fascinante historia que ha capturado la atención de millones. Podríamos decir que en el mundo de las celebridades, la línea entre el amor y la estrategia a menudo se difumina. Es posible que Kerem Bürsin sienta un afecto genuino por Hande Erçel y que, al mismo tiempo, sea consciente del impacto positivo que sus palabras tienen en su imagen y en la percepción de su legado como pareja profesional. La belleza de estas situaciones es que incluso si hay estrategia, el sentimiento de gratitud puede ser real. Y si no hay estrategia, y solo hay amor, entonces es aún más hermoso. Lo que sí podemos asegurar es que ya sea amor, estrategia, o una combinación de ambos, estos agradecimientos han logrado su objetivo, mantenernos hablando de ellos, conectándonos con la magia que crearon juntos en pantalla, y recordándonos por qué nos cautivaron tanto en primer lugar. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es un gran logro. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, hemos explorado la compleja cuestión de los agradecimientos de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Hemos considerado la posibilidad de que sean un reflejo de amor genuino, de gratitud por una conexión especial y una experiencia compartida importante en sus vidas. Al mismo tiempo hemos analizado cómo estos gestos podrían ser parte de una estrategia bien calculada para mantener viva su popularidad, capitalizar la lealtad de sus fans y asegurar su relevancia en la industria del entretenimiento. Hemos debatido sobre los matices que podrían ayudarnos a distinguir entre ambas posibilidades, observando el tono, el contexto y la recurrencia de las declaraciones, así como la reacción de la otra parte involucrada. Y hemos llegado a la conclusión de que en el mundo de las celebridades, estas dos fuerzas, el sentimiento genuino y la estrategia, a menudo se entrelazan, creando una realidad compleja y fascinante. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido intrigante e informativo. Me encanta poder desgranar estos temas con ustedes y leer sus propias interpretaciones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los agradecimientos de Kerem Bürsin a Hande Erçel son puramente amorosos, una táctica de marketing astuta, o una mezcla de ambas cosas? Déjenme saber sus opiniones y teorías en la sección de * comentarios de abajo. Adoro leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus comentarios son lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más análisis como este, por favor, no olviden darle un gran * me gusta a este vídeo, * compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por ser una audiencia tan increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.